Muy buenos días, yo soy Juan Diego Piedrahita Cuellar y con mi grupo, que son Laura Estefanía Sandoval Carvajal, Johan Rodríguez Granja, Yadira Bolaños y Luisa Juliana Vázquez, presentaremos a continuación la utilidad de las derivadas y del cálculo univariado en el campo laboral de la biología. Todo esto para una presentación para el profesor Luis Carlos Rojas de la materia de cálculo univariado del programa de biología. Los objetivos principales del tema de estudio de la derivada son aprender a implementar la derivada en nuestra vida cotidiana, conocer la importancia de saber derivar, especialmente cuando se va a llevar a cabo una investigación o varias. También interpretar el o los cambios que se producen al relacionar una variable con otra. En nuestro día a día solemos llevar a cabo acciones que implican el uso de diferentes herramientas matemáticas, por ejemplo, en el ámbito laboral, ya que estas nos permiten llegar más fácilmente a nuestro objetivo, sin importar el área en el que trabajemos. Una de ellas es la derivada, una importante herramienta que mide el ritmo de cambio o variación de cualquier función en un punto determinado. La derivada es extremadamente importante, tanto en áreas de ingeniería como en cualquier otro campo. Un ejemplo de ello y en el cual nos enfocaremos es en el área de la biología, donde saber derivar es completamente importante y en este video te explicaremos las razones. ¿Qué es la biología? La biología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de todos los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento, su interacción entre sí y la interacción que nosotros poseemos con el medio ambiente. Por otro lado, la biología tiene diferentes ramas y diferentes especializaciones, una de las cuales es la biología celular, biología del desarrollo, biología marina, biología molecular, botánica, biología biomédica, ciencias biomédicas, nivel taxonómico, ecología, fisiología, etc. Además de esto, la biología necesita de otras áreas para poder complementarse. Principalmente la geografía, debido a que el biólogo, principalmente el de campo, necesita saber ubicarse. La física permite conocer mejor la conservación de la energía y la vida orgánica. Y la química nos permite con mayor claridad conocer los procesos metabólicos como la respiración, la digestión o la fotosíntesis. Por otro lado, tenemos un ejemplo en que una población de 500 bacterias se introduce en un cultivo y hay un aumento de número de acuerdo con la ecuación. 500 es el número de las bacterias, D es la variable del tiempo y tenemos la función que nos va a permitir hallar las bacterias en un determinado número, una determinada hora. Por cierto, tenemos que esta función derivarla con la constante con la regla del cociente. Sabemos que se debe derivar, tenemos la derivada de lo de arriba sobre lo de abajo, menos lo de arriba por la derivada de abajo, lo de abajo del cociente queda al cuadrado. Tenemos que 4 es la derivada de 4t, exponente 1 por 4, 4, se le resta 1, queda 4, por lo de abajo totalmente, menos 4t, que es lo de arriba, por la derivada del cociente, 50 es en una constante, queda 0, más 2 por 1, 2, y se le resta 1 al exponente, queda 2t. Entonces lo de abajo sigue igual, sería con lo de abajo quedaría el cuadrado. Tenemos acá la función ya que nos permite como tal dar el número de bacterias según el tiempo. Cuando la tasa de aumento percarbita toma el mismo valor positivo sin importar el tamaño de la población, entonces tenemos un crecimiento exponencial, como lo vemos en la imagen en la parte izquierda. Cuando la tasa de aumento per cápita disminuye a medida que la población alcanza su límite máximo, entonces tenemos un crecimiento logístico, el cual alcanza una constante en la gráfica derecha. Tenemos aquí algunos ejemplos de cómo aplicar el concepto anterior sobre la tasa de crecimiento. En la imagen izquierda tenemos una evolución pandémica.
En la imagen, en la gráfica de color morado, tenemos el brote de pandemia sin intervención. Y en la gráfica 2 tenemos el brote de pandemia con intervención. En la imagen derecha tenemos un ejercicio de aplicación de cálculo univariado en biología. En este caso, el crecimiento exponencial de una colonia de bacterias, analizando mayormente si se triplica o se duplica en ciertas horas. Concepto de una derivada. Es la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto específico de una curva. Se aplica en los casos donde es necesario medir la rapidez con la que se produce el cambio de una situación. También sirve para cálculos de fenómenos de acumulación, reducción y dispersión. El estudio de la cantidad de carbono 14 en un hueso permite, por ejemplo, a través de una diferencial, llegar a calcular su edad. En la química farmacéutica se usa mucho el cálculo diferencial, especialmente en biofarmacia, para calcular cuánta cantidad de principio activo de un medicamento se está excretando o cuánto está disponible en el torrente sanguíneo. Todo eso se saca con modelos matemáticos basados en el cálculo diferencial. Un ejemplo es un proceso conocido como difusión de oxígeno en tejidos vivos, que consiste en la introducción de oxígeno en el tejido con altas concentraciones en la superficie del mismo, de modo que éste se absorba en su interior hasta que se alcance el estado estacionario. Para este complejo procedimiento se requiere conocer la concentración de oxígeno que es en el interior del tejido. Para ello sirve la derivación, ya que permite conocer las diversas variaciones que ocurren en la posición precisa en la que los tejidos se oxigenan. Las condiciones físicas a tener en cuenta son la cantidad de oxígeno presente en el tejido, su concentración y la posición límite de absorción del mismo, variable en el tiempo e incógnita adicional, por lo que constituye un problema de frontera libre. Las aplicaciones de las derivadas en la química. La química estudia las propiedades físicas y estructurales de la materia, las leyes de la interacción química y las leyes y las teorías que las gobiernan. En la química, la derivada se usa para calcular la velocidad de una reacción química. Para una reacción escrita genéricamente de la forma siguiente: en donde A se multiplica por A mayúscula, B por B mayúscula, P por P mayúscula, Q por Q mayúscula. Entonces, la velocidad de reacción B se expresa como la fórmula presentada a continuación, donde A, B, P y Q son las concentraciones de los reactivos y de los productos. A, B, Q son coeficientes estequiométricos. 5. Acción. Conclusiones. Como primera conclusión, tenemos que derivar es completamente importante en cualquier programa estudiantil y por supuesto laboral, además de ser importante para la vida cotidiana. En segunda conclusión, tenemos que los biólogos deben tener los conocimientos necesarios sobre la derivada, sin importar su utilización, debido a que todos los campos a escoger es necesario utilizar la herramienta de derivación en las investigaciones. Esto nos lleva a la última conclusión, y es que, debido a que la biología necesita conocimiento de otras áreas, como la química, física, geografía, etc., es necesario conocer en qué aspectos la derivada impacta en esas otras áreas, y posteriormente en la biología. Sonríes. Me di cuenta, porque estaba yo así normal.